Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros. Seguimos en nuestra serie Escolarizar, no es educar. Bienvenidos a un programa más y hoy, si el Señor lo permite, vamos a dialogar desde una perspectiva bíblica sobre ese tema que sin lugar a dudas es importante para toda la familia en la fe y sí, pues a cualquier persona que nos escuche. Hermano Eddie, ¿cómo está? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Así que bienvenidos quienes nos estén escuchando, viendo por las distintas plataformas. Sean todos ustedes bienvenidos, cordialmente bienvenidos. Y estamos agradecidos de poder compartir una nueva oportunidad con todos ustedes. Así que bienvenidos quienes están por las redes sociales ya conectados en cualquier página que nos estén viendo por ahí, ya sea en Amigos TV, en Diálogo de Fe y Salvación, en la página también de la Iglesia Bautista Central de Chiquimula. Gracias por su sintonía y por supuesto también quienes estén a través de la radio alternativa, Radio Cultural Amigos, FM Vida, sí, que estrenamos la semana pasada, y por supuesto nuestra plataforma reina que es Amigos TV. Así es, entonces bienvenidos todos, de verdad. Esperamos que este tiempo, que esta hora sea de bendición para todos. Bien, pastor, yo creo que es un tema relevante hoy y no solamente estamos en una época en donde estamos arrancando la escuela. Muchos colegios privados arrancaron la semana anterior, si no estoy mal, pastor, y así otros esta semana. Y si Dios lo permite, creo que en el resto de este mes va a estar ya la parte de las escuelas públicas, también para arrancar ciclo escolar. Entonces yo creo que siempre es importante entender, pastor, el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué enviamos a los niños a la escuela? Así es. Y creo que tener claro ese panorama es importante para el pueblo de Dios, es importante para toda persona. Entender el porqué de las cosas, entender qué es lo que yo busco en el sistema escolar, en el sistema educativo del país. O sea, ¿qué es lo que usted busca? Usted busca que el sistema educativo lo eduque a sus hijos, le eduque a sus hijos, o usted está buscando que el sistema educativo le dé una capacitación científica a sus hijos. O sea, es importante entender esa parte, pastor. Así es. Ahora, hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que tiene que ver de cómo comprender la identidad y el propósito del por qué hacemos las cosas, y en este caso, pastor, de por qué entrar en ese proceso de educación, si lo queremos ver en ese punto de vista, o si queremos decir cuál es la verdad de este asunto, en dónde encontramos el centro del por qué, ¿no? Usted, la esencia del por qué hacemos esto, por qué desde el principio encontramos esa naturaleza del ser humano del querer aprender, del querer ser capacitado para diferentes cosas. La capacidad del ser humano desde el principio fue maravillosa, fue descubriendo cosas poco a poco. El ser humano está diseñado para aprender. Así es. Y tiene esa naturaleza, pero el punto es en el contexto que estamos hoy. Hoy en día, dijimos la semana anterior, de que la familia depende mucho del sistema, lo que nosotros le llamamos sistema educativo en los países, y descarga todo el proceso en ese sistema. Así es. Se nos enseña que tenemos que descargar todo el proceso en este sistema en específico. Así es. Entonces, ¿qué es lo que buscamos al enviar a nuestros hijos a la escuela? Una cosa es que busquemos que los eduquen, y otra cosa es que entendamos que ellos van a ser ahí nada más capacitados científicamente. Son dos cosas muy distintas y que tenemos que separarlas. ¿Y dónde nos planteamos en esto? Bueno, nos planteamos en el mandato cultural, pastor, al propósito de entender el gobierno, de cómo Dios nos ha dado su reino. Sí. Dios nos creó,
Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y en esa imagen y semejanza, ¿sí? Dios nos llama de que somos imagen de Él. Nos lo presenta en la Biblia, pastor. Nos muestra que tenemos que gobernar la tierra, tenemos que cultivarla y aprovechar su potencial bruto y hacer avanzar la creación. Así es. Entonces, en ese contexto, nos damos cuenta que al principio, Él lo primero que crea, pastor, es la familia. Así es. Entonces, podemos entender, pastor, que el proceso de educación para llevar a cabo el propósito específico de Dios como creación se debe dar en el contexto de la familia y no en un sistema diseñado por un aparato, en este caso hoy en nuestros tiempos, por un aparato estatal. Sí. Bueno, estaba pensando en algo mientras usted hablaba, ¿verdad? Primero es que no estamos demonizando la escuela, ¿verdad usted? Ni los entes educativos privados, ¿verdad? ¿Es bueno enviar a los hijos a la escuela? Sí. Claro. La cosa es, o el detalle radica en que nosotros como papás, usted papá, usted mamá, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Debe entender por qué, cuál es la razón. Por eso la serie que estamos abordando lleva como tema escolarizar, no es educar. ¿Ya? Porque hay que separar los conceptos. ¿Es bueno escolarizarnos? Sí. Sí. ¿Es bueno formarnos y capacitarnos técnicamente, científicamente o sobre algún oficio o ciencia que usted quiera profundizar y aprender? Excelente. Pero esa es una cosa, la capacitación técnica, la formación profesional, la formación académica es un asunto. Y otra cosa es la educación como tal. Es que ¿ya? ese es el tema. Entonces, de la mano de Darrow Miller, sí, así se llama, ¿verdad? Sí, estamos abordando este tema, ¿verdad usted? Ahora, yo solo quería tal vez retroalimentar un poco de la introducción que tuvimos el miércoles pasado. Un par de ideas de Miller para que pues la gente entre en contexto, ¿no? Si usted está escuchándonos o viéndonos por primera vez, estamos estudiando el libro Escolarizar no es educar de Darrow Miller. Ahora, hay un punto bien interesante de él y Miller a grandes rasgos, ¿verdad? Usted lo que hace es confrontar, ¿verdad? Confrontar los parámetros bíblicos contra los parámetros sociales, políticos actuales que hay de educación, ¿verdad? Ni tan actuales, no recuerdo cuál fue la fecha en que escribió Miller este libro. Ya, pero o sea, ya veía él Claro. la problemática, ¿verdad? Ahora, a mí me llama la atención que en la introducción precisamente Miller dice que no hay que inventar la rueda, ¿verdad? O sea, nosotros los cristianos no tenemos que pretender o querer inventar la rueda, sino hacer una de las acciones a las que constantemente nos lleva la palabra o nos llama la palabra, que es volver a ella. ¿Ya? Y Miller toma como referencia la Reforma Protestante. ¿Ya? Dice que no necesitamos, lo que necesitamos es volver atrás, no necesitamos cosas nuevas, porque no hay nada más nuevo en este sentido que la palabra misma, la palabra de Dios, ¿verdad usted? Entonces tenemos que volver a la palabra para formar o desarrollar una teología de la educación. ¿Ya? Ese es un buen término, por cierto. Claro. Ya una teología de la educación, como por ejemplo lo hicieron los puritanos, quienes fundaron, y Miller cita 3 universidades, Harvard, Yale y Princeton, y el propósito original de estas universidades, por ejemplo, era que el estudiante conociera a Dios, a Jesucristo, como el único fundamento de todo conocimiento sólido, ¿verdad usted? Entonces, Miller lo que está haciendo es invitarnos a pensar bíblicamente sobre la educación, ¿ya? A pensar bíblicamente sobre la educación. Ya de ahí, pues el capítulo 1, que es lo que hoy estamos empezando, ¿verdad? Aborda el tema de los fundamentos bíblicos de la verdad y la ciencia. O sea que Dios quiere que el hombre progrese, Claro. en ese sentido, ¿verdad? Que se desarrolle, que crezca, que se capacite. Cuando el Señor dijo el mandato cultural en Génesis, sometan la tierra, sojuzguenla, administrenla, trabajenla, todo eso ahí. exacto, cultívenla,
O sea, ahí está implícito: formen ciudades, tengan hijos, edúquenlos, transmitan mi nombre de generación en generación. ¿Ya? Entonces, y es el mandato cultural, lo que usted mencionaba, ¿no? Y es bien importante, mire, porque ¿cuál es la narrativa? ¿Cuál es la primera línea de la narrativa bíblica? O sea, y me gusta esta idea que plantea en el capítulo 1 Darrell Miller, porque él empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la primera línea narrativa que encontramos en el Génesis, ¿verdad? Exacto. Esta declaración de apertura, mire, establece el marco que nos permite comprender el todo de la vida. Sobre ese fundamento tendríamos nosotros que construir. ¿Ya? O sea, y eso es importante, mire, Eddie, porque aquí es donde tenemos que poner las cosas en su lugar. En el fondo, si queremos llamarlo así, pastor, el marco teórico del asunto. Así es. Mire, pues, es importante entender que siempre se establecen narrativas culturales. Así Y es. eso es clave, que tenemos que regresar a dialogar esas cosas entre nosotros, fíjese, pastor. Las narrativas culturales. Ahora, en ese sentido, disculpe que lo interrumpa, Génesis 1:1 es el principio de nuestra narrativa, o de una narrativa bíblica, para poder entender y para poder tener y ver la educación con ojos, vamos a decirlo así, teológicos, ¿verdad? Exacto. Ya tener una perspectiva teológica de la educación. Exacto. Y muchas veces fíjese que la gente mezcla las cosas, y por eso que siempre rehuye a esta temática, porque siempre dicen: ya quieren meter la religión. Es que no se trata de religión esto. Así es. Se trata de una visión creadora. Así O es. sea, regresar a la narrativa de la creación. Así O es. sea, Dios nos creó por sobre cualquier ideología, cualquier ciencia, pastor, cualquier proceso académico, cualquier sistema académico, está la creación. Entonces, nuestro llamado es regresar a los aspectos creador, o como usted dijo, establecer una teología de la educación. Ahora, ¿por qué decimos de narrativas culturales? Por ejemplo, hoy en día tenemos un relato y una narrativa cultural y aún hasta nosotros mismos pensamos que así es, que es el Estado quien debe educar a nuestros hijos. Sí, ese es el gran problema. Ese es el gran problema. No es el Estado quien tiene que educar a sus hijos. Ahora, como ya decía Eddie, no es que estemos nosotros satanizando el sistema científico, si queremos llamarlo así, pastor, o el sistema, o el sistema de capacitación técnica. No, al contrario, estamos llamados a prepararnos técnicamente, científicamente. Gloria a Dios por los avances que hoy en día hay. O sea, son avances magníficos que hay que aprovecharlos, pero en el contexto correcto. Así es. Sus hijos no van a la escuela a ser adoctrinados a un sistema en específico. Y usted tiene que entenderlo. Y usted tiene que estar pendiente, deberíamos estar pendientes de eso. Sí. O sea, deberíamos los padres de familia estar pendientes del currículum nacional base, por ejemplo, de nuestros hijos. Sí. Pero como estamos tan metidos, pastor, en una narrativa cultural, la cual dice: no se meta en eso. Mire, padre de familia, usted cállese. Usted no diga nada en esto. Aquí los que vamos a decidir somos nosotros. No es así. Y eso es lo que tenemos que entender. Regresar a la narrativa bíblica. Sí. ¿Y qué llamarle narrativa, pastor? A la esencia creadora. Ahora, el punto es, hermano Carlitos, que estos son problemas estructurales enormes. Sí. Si alguien que sepa educación nos está escuchando, pues sabrá, ¿verdad usted? De que estos problemas son situaciones, son problemas estructurales que han atravesado la sociedad por completo. Pero estas conversaciones se traen a la mesa no porque el cambio va a suceder mañana, ¿verdad? Claro. Sino porque tenemos que conversar sobre esto. Y que la iglesia del Señor sea edificada, pastor. Exacto, y que nosotros aprendamos a ver pues con ojos bíblicos las cosas, ¿verdad? Y especialmente algo tan cercano a nosotros como son hijos, niños. Ya, la educación, ¿verdad? Usted, entonces, en este sentido, miren, el fin del aprendizaje desde la perspectiva bíblica es reparar la ruina de nuestros primeros padres. Ya. Ahora, no siempre vemos la educación así. Recuperar el verdadero conocimiento de Dios y a partir de ahí amarle, imitarle, ser como Él. Podemos agregar, mire, que el propósito de la educación desde un sentido y perspectiva bíblica es equipar a la próxima generación para gobernar bien este mundo material. Ya. Buenísimo.
Es el mandato cultural. Es como yo estaba pensando en la imagen, y de hecho Darrell Miller lo cita, Imago Dei. El hombre es imagen de Dios. Claro. La educación tendría que ver con eso, con que el hombre pudiera verse como lo que es, como una imagen, como una imagen de Dios, como semejanza de Dios, y poder reproducir eso, ¿verdad usted? Bueno, el gran problema del ser humano precisamente es ese, que no se ve. Exacto. No se ve. Y lo voy a decir, creo que ahorita hablar de este tema se ve demasiado religioso. Sí. Así, les soy honesto. Claro. ¿Por qué? Porque en algún momento la iglesia dejó de hablar de esto. Claro. ¿Ya? Sí. Entonces, y se perdió, ¿ya? La narrativa, el diálogo, nos hicimos a un lado como iglesia. Es por eso que hoy mencionar esto parece como, no, vos querés meter la religión en la escuela, ¿verdad? Pero la verdad es que hay ciertos grupos o personas que han puesto en práctica esto y funciona. Claro. ¿Ya? Y funciona. Y desde la perspectiva bíblica, nosotros podríamos decir que es la verdad. Equipar a la próxima generación, ¿verdad? Usted es lo que es el Shema, ¿no? El Deuteronomio 6, lo que el Señor le dice al pueblo de Israel. Mire, y ¿Ya? hay eventos históricos, pastor, que nos lo confirman. Ajá. O sea, hablemos de la Reforma Protestante. O sea, la Reforma Protestante, el contexto de la Reforma Protestante, pastor, o sea, años anteriores a la Reforma, vemos en el mundo un alto porcentaje de analfabetismo. Si no estoy mal, del 85 al 90% de la población mundial. Así es. O sea, estaba sin letra. ¿Qué propuso la Reforma? Alfabeticemos. Enseñemos a la gente a leer. Enseñémosle a la gente a leer. Enseñémosle a la gente a leer. Para que cada persona pueda leer su Biblia. A mí me gusta, fíjese, Ajá. pastor, exacto. A mí me gusta comparar y luego ver 200 años después de la Reforma, pastor. Vemos la explosión, por ejemplo, de la Revolución Industrial. Ajá. O sea, vemos al hombre desarrollándose, Así es. dando un pasito en la productividad, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Pero, ¿qué es lo que hay de fondo? Un contexto de educación, desarrollo, por ejemplo, de universidades en el mundo, Ginebra, en Europa, o sea, desarrollarse los sistemas educativos, ¿verdad usted? Bueno, un ejemplo importante en la Europa de post-época medieval. Pero también hay otro ejemplo claro en Latinoamérica, que es la potencia mundial que hoy en día tenemos aquí al norte. Sí. O sea, Estados Unidos se sentó en bases, pastor, bíblicos. Correcto. En bases bíblicas, usted mencionó Princeton, Yale, Harvard, o sea, que iniciaron desde esa perspectiva, pastor. Exacto. El hombre encontró el sentido correcto Así es. del porqué de las cosas. Del porqué. Pues, está bien que te capacites científicamente. Perfecto. O sea, qué lindo, por ejemplo, hoy en día es escuchar, pastor, por ejemplo, el descubrimiento del genoma humano, ¿no? El doctor, olvido el nombre. Collins. Exacto. Collins. Y viene, y qué maravilloso es que él explique en el sentido correcto. Así O sea, es. no están peleados los dos conceptos que estamos planteando, pastor. Ciencia y... Exacto, no, al contrario. Creo que al juntarse encuentran el sentido correcto. Porque el hombre desarrolla la capacidad magnífica del Imago Dei. Así es. Sí, la capacidad creativa. El potencial, podríamos decir, Exacto, ¿no? el potencial creativo. Somos creativos, pastor. Así es. Hay gente que da gusto verla. Son unos cracks, mirámoslo así. En cuanto a capacidades, en cuanto a talentos, pastor. O sea, hay cosas en el mundo que uno dice, qué maravilla, ¿no? Usted no se asombra. Entonces, creo que tenemos que recuperar esa comprensión, o tal vez no llamarla narrativa, pastor. El ser humano necesita recuperar su identidad. Sí. Creo que va por ahí el ¿Quién asunto. es? ¿Quién ¿Quién es? es en Dios? Ahora tenemos dos preguntas para compartir con la audiencia, con usted que nos está escuchando o viendo. Y ahí ya quienes nos están sintonizando por las páginas de Facebook, ya se las dejamos ahí en los comentarios. Así que les animamos a que ustedes puedan involucrarse, participar, responder, comentar estas dos preguntas. La primera dice: ¿crees que la forma en que te educaron te ayuda realmente a descubrir el propósito de tu vida o solo te enseñaron a memorizar datos sin sentido? Repito, ¿crees que la forma en que te educaron te ayuda realmente a descubrir el propósito de tu vida o solo te enseñaron a memorizar datos? Segunda pregunta:
Si la verdad está en la intersección entre fe, ciencia y razón, que es algo que vamos a ver más adelante, ¿te atreves a cuestionar lo que siempre te han dicho? ¿O prefieres quedarte cómodo con lo que ya conoces? Ahí está. Uy. Participe, comente y mande lo que usted piensa. Vamos a leerlo a medio programa. Claro, por favor. Suéltese. Entonces, pastor, recuperar nuestra identidad, punto importante. Ahora, esa identidad, pastor, necesitamos recuperarla para luego abordar los desafíos de la vida, para Así luego es. abordar los desafíos que tienen que ver con, ahí sí que nuestro contacto, nuestro diario vivir, pastor. La experiencia de la vida, de lidiar en un mundo pecador, en un mundo lleno de situaciones complejas, muy complejas, requete contra complejas. Entonces, aquí ya entra en juego lo que tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Así es. Y la búsqueda de la verdad en un mundo lleno de tanto problema. Postmoderno y relativista. Exacto. O sea, necesitamos entender. Porque uno dice una cosa, ahora con las redes sociales, pastor, santo Dios, santo, Sí. bendito Dios, por ejemplo, ¿no? Usted, Ajá. narrativas, establecimientos de relatos, opiniones específicas, sesgos ideológicos, algunos piensan de una forma, otros piensan de otra. O sea, estamos en un mundo, pastor, que es un chirmol de Sí. ideas. Entonces, ¿qué es la verdad? Entonces, el sistema debe de enfocarse en esa, si queremos ver ese punto de vista, nuestra narrativa. O, quitemos la palabra narrativa porque la asemejamos al resto. La identidad Del ser humano. del ser humano radica en la búsqueda de la verdad. De la verdad. Y nosotros planteamos que esa búsqueda de la verdad la encontramos, pastor, en el Creador. Exacto. Es ahí donde juega un papel importante lo que Jesús dijo, por ejemplo. Yo soy el camino, la verdad Y la vida. y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, a partir de ese lente, es como debemos de discernir, interpretar y ver el mundo en el que vivimos, pastor. Sí, yo ahorita pensando en el texto de San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que Miller plantea eso, ¿verdad? Usted, de que los cristianos no solo deben creer, sino permanecer en la verdad para ser libres. Bien podríamos decir, porque en el capítulo 8 Juan también dice, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y más adelante es que habla de que Jesús es la verdad. Ya, entonces el hombre es libre en tanto conoce la verdad. Entonces, tanto más conozcamos la verdad, tanto Mayor más libertad. libertad vamos a experimentar, ¿verdad usted? Exacto. Y fíjese que tal vez, no sé, filosóficamente, ¿verdad? Creo que libertad y materialmente también, libertad y verdad son dos cosas que siempre andamos buscando. O sea, siempre andamos buscando la verdad, no hablemos tal vez de las, bueno, están las grandes verdades, ¿no? Usted, la filosofía y todo esto, la ciencia, ¿no? Pero andamos buscando la verdad sencilla, ¿ya? Andamos buscando verdad en todos lados prácticamente, en los negocios, en todas las cosas, ¿verdad? Andamos buscando esa verdad y la verdad tranquiliza, la verdad da descanso, la verdad da libertad. Aunque sean pequeñas cosas. Claro. Ahora claro, imagínese claro, a un claro. nivel trascendente de conocer la verdad que es una persona, según lo plantea Juan 14, ¿verdad? La verdad en la forma de plantearlo de Juan, yo lo entiendo así, de que la verdad no es un concepto, no es una definición de diccionario, ya, sino que la verdad es una persona y esa persona es Jesús. Exacto. Entonces podríamos decir lo que Juan, parafraseando lo que Juan dice, ¿verdad? Conoceréis a Jesús y entonces serás libre. Exacto. ¿Ya? Entonces vas a experimentar la libertad. Vas a poder entender. Vas a poder tener el ente correcto, pastor. Vas a recuperar tu identidad. Vas a regresar. Y por eso es que a partir de ello estamos hablando de estas cosas, miren, hermanos. Así es. O sea, alguien podrá decir, hermano Carlitos, ¿este es un pensamiento revolucionario? Bueno, sí es un pensamiento revolucionario, pastor. Sí, A partir sí. de la narrativa en la que vivimos. O sea, sí, no tenga miedo usted a esto. Si usted necesita recuperar su identidad, Correcto. recuperar nuestra identidad que radica en Él, Así en es. Cristo. Y no olvidemos que Cristo Jesús es Dios. Pablo bien lo dijo, en Él habita corporalmente toda la plenitud De la deidad. de la deidad.
O sea, Cristo Jesús es Dios. Entonces, a partir de ello, nosotros tenemos que ver el resto de cosas. Y alguien dice a veces, fíjese, pastor, porque una de las críticas, por ejemplo, vos siempre vas a meter la Biblia en todo esto. Es que la Biblia está en todo, pastor. La Escritura es relevante en todo. En todo. ¿Por qué? Porque nos narra, mire, nos plantea que hay un creador de fondo. Y que es el creador quien plantea todas estas cosas. Es el creador que nos da la forma, nos da cómo caminar en la vida. Entonces, esa parte es importante entenderla, ¿sí? De que Jesús nos llama a comprender que en Él, en los principios de Él, en los parámetros del reino de los cielos, en la búsqueda de Él, es como el sentido del ser humano, pastor, va a ser ahí satisfecho. Sí que, exacto. Sí, y yo pienso que es un razonamiento, este es un razonamiento lógico que nos presenta Juan, ¿ya? Aunque pues es un asunto de fe, ¿verdad? Pero también es un asunto lógico que nos plantea Juan. Conocer la verdad da libertad, ¿ya? Mientras usted no podrá experimentar la libertad mientras no conozca la verdad, ¿ya? En el sentido que Juan, que el Nuevo Testamento lo plantea, que la verdad es Jesús, ¿verdad? Ahora, una actitud que nosotros deberíamos de adoptar en nuestra búsqueda de la verdad es la actitud de los hermanos de Berea, ¿ya? Que está en el libro de los Hechos. Me llama a mí la atención que los hermanos de Berea solo se mencionan, bueno, el lugar Berea solo se menciona 2 veces en el Nuevo Testamento, ¿ya? Pero es tan importante la actitud de los hermanos bereanos que se marca la diferencia entre estos cristianos y muchos otros grupos que también aparecen en el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, ¿qué hacían ellos cuando escuchaban una palabra de los apóstoles? Iban y comparaban. Miren, hermanos, independientemente de lo que usted escuche, si usted escucha prédicas, usted escucha noticias, si usted lee algo en el periódico, si usted lee o ve algo en redes sociales, es tan importante el ejercicio de comparación. Compare, ¿ya? Compare, porque ahorita precisamente antes de empezar el programa vi un video en donde Undertaker estaba predicando, el de la lucha libre, ¿verdad usted? Pero es IA, ya es inteligencia artificial. Y uno dice, y yo dije, bueno, será cierto, porque es que se miraba en el ring de SmackDown, ahí de la lucha libre que sale tan famosa, ¿verdad? Y dije, será, pero cabal, analizando y todo, no, es inteligencia artificial, ¿verdad? Acaban de salir hace unos días fotos de Messi en una iglesia, ya que se hizo viral también en las redes. Entonces, un oficio tan simple como la comparación. Y estos ejemplos que estoy poniendo son ejemplos, pues, banales, ¿verdad? Ustedes de día a día, de las redes sociales. Ahora, si ahí es importante el ejercicio de comparación, imagínese usted con verdades que trascienden y afectan nuestra vida como seres humanos, nuestra identidad, nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón. Ahí va el asunto. Entonces, compare, por favor, contraste con la palabra. Ya no crea solo por creer. No siga solo porque alguien dijo. Hágalo de los bereanos. Vaya, compare. Iban y comparaban para ver si estas cosas eran así, dice. Las que Pablo decía. Exacto. Ya, y mi hermano Carlitos, en una época tan saturada de falsos maestros como la que vivimos hoy, es urgente, pastor. Es no negociable la comparación. Exacto. ¿Y por qué estamos comparando esto, querida familia? Porque es importante comprender esto. Miren, pues, si nuestros hijos los lanzamos a este mundo sin el entendimiento de la verdad, no van a encontrar el sentido de la vida, pastor. Así es. Va a pasar lo que el Señor... Y sabe, usted puede decir, pero es que yo conozco mucha gente que es atea y tiene éxito. O tiene dinero. Es probable. Pero sabe, no vaya a olvidar usted lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué? Con aquel hombre, por ejemplo, que había llenado todos sus graneros, pastor. Así es. ¿Y qué dijo? Voy a botarlos, voy a hacer unos más grandes. Y el Señor viene y le dice, necio. Hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién va a ser? Así es. Luego Jesús, más adelante, también dice, pastor, ¿de qué le sirve al hombre? Si ganare todo el mundo y perdiere. Y pierde su alma.
Entonces, nuestra comprensión de lo eterno debe estar primero. Pero, por ejemplo, pastor, qué triste es que hoy en día el sistema educativo termine alejando a la juventud, por ejemplo, de Dios. ¿Por qué? Ahora aquí viene el punto y conecto con lo que decía. ¿Por qué? Porque nuestros hijos no conocen la verdad. Exacto. No son verdaderamente libres. Y porque los mandamos, podría decir, hablemos en plural, ¿verdad? Porque los mandamos a escolarizarse sin haberlos educado, sin haberlos formado bíblicamente. Pero bueno, hay tanto que hablar sobre este tema y gracias a Dios, ¿verdad? Por permitirnos traer estos temas a la mesa. Pero queremos invitarles a que se estén pendientes porque pues ahorita viene un corte. Vamos a mandar allá a nuestro hermano Carlitos a la Resistencia, pero se viene la segunda parte del programa en la cual tenemos unos buenos conceptos para conversar, unos buenos puntos detonantes de conversación, así que le invitamos a que se quede. Estamos abordando el segundo episodio de la serie Escolarizar no es educar. Y lo estamos haciendo de la mano de un libro del escritor Darrell Miller. Así que lo dejamos con la Resistencia, con nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica abordamos temas de relevancia para la iglesia contemporánea. Y hoy vamos a hablar un tema que es fundamental, importante entender y qué bueno que sucedan en países tan cercanos como los que tenemos acá en Guatemala, en este caso hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Y Estados Unidos de Norteamérica, usted podrá decir, está siendo bastante protagonista, ¿no? en políticas, en impacto político, social en estos últimos tiempos. Y usted bien lo sabe. Y usted podrá decir, bueno, ¿y por qué tanto? ¿Ustedes están haciendo política partidista a favor del presidente Donald Trump? La respuesta es no. Desde una perspectiva bíblica, nos entendemos claramente que la Iglesia del Señor no puede hacer política partidista y nunca se va a defender a político alguno. Eso lo tenemos claro y entendido. Ni tampoco vamos a decir que político alguno es el Mesías y este sí va a solucionar las cosas. No, jamás de los jamases. Esperamos en Dios. Lo que sí podemos hablar y dialogar son ideas, acciones y decisiones concretas que se hacen, si son o no en beneficio de la población, del pueblo en sí, ante los diferentes desafíos que traemos. Y claro que nos da gusto que después de tener un gobierno como el anterior el gobierno demócrata de Joe Biden, en donde fue totalmente, ¿verdad? Ustedes un gobierno afín a políticas e ideas totalmente contrarias a la escritura, hacia la niñez como ideología de género, como la educación a partir de enseñando el aborto y tantas cosas ustedes que son totalmente erradas. Claro que nos da gusto que ahora políticas públicas salgan, ¿verdad? Ustedes y sean en contra de esas aberraciones que estaba, pues, instalando la administración anterior. ¿Y por qué nos importa lo que en Estados Unidos pasa? Porque obviamente son ideas que a veces terminan impactando en el resto de Latinoamérica y eso no lo podemos negar. Pero a partir de ello quiero contarles de que la administración Trump esta semana confirmó, ¿sí?, la prohibición de los tratamientos de género a los menores en los Estados Unidos de Norteamérica. Bajo una serie de propuestas, el gobierno retiraría todos los fondos y financiamiento federal a los hospitales que proporcionen cuidados de afirmación de género a los adolescentes. O sea, esto tiene que ver con bloqueos hormonales, tiene que ver con cirugías de cambio de sexo, con niños que son vulnerables psicológicamente. Se vuelve al relato en donde se comprende que estos niños necesitan ayuda, en primer lugar espiritual y psicológica, para salir de esa situación. Por lo tanto,
En esa cruzada contra la comunidad transgénero, el gobierno tomará medidas para prohibir los tratamientos de género y se retira todos los fondos a tal grado que, según algunos analistas, si un hospital, por ejemplo, en los Estados Unidos pierde los fondos federales, está casi que prácticamente en la quiebra, según algunos analistas. Entonces, querida familia, son acciones concretas, las cuales tenemos que ser abiertos. Claro que pueden existir políticas que uno no esté de acuerdo, sin duda, pero sí tenemos que decir que son cosas que vienen a beneficiar en un ambiente, en una administración pública que beneficia al pueblo. Qué bueno es que usted no tenga la amenaza en las escuelas que a sus hijos les enseñen que pueden, si es varoncito, puede ser mujer. Y que si él tiene deseos de cambiarse el sexo, puede hacerlo a través de metodologías o sistemas de imposición de hormonas o de cirugías o bloqueos hormonales. Qué bueno que pase eso en el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, querida familia, nos da gusto que estas noticias se den y esperamos en Dios que se continúen dando y el pueblo pueda entender. Es necesario, como ya estábamos hablando en el tema del programa de hoy, regresar a nuestra identidad creadora y hacer a un lado todas esas ideas que están lejos totalmente de la voluntad del Señor y que sin lugar a dudas son iniciativas del reino de las tinieblas, iniciativas satánicas. Así que, familia, que Dios los bendiga. Recuerde usted, no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos y amigos, hemos regresado de La Resistencia. Seguimos con nuestra serie, con el capítulo que estamos abordando, el fundamento bíblico de la ciencia, del aprendizaje, de la educación. Y hay mucho tema, mucha tela que cortar, podríamos decir, muchas ideas sobre las cuales hablar. Pero quiero dar lectura en este momento a un comentario que nos manda nuestra hermana Marisa al respecto. Dice: tenemos que redireccionar las prácticas y ejercicios de enseñanza-aprendizaje, buscando el desarrollo en cuanto a la capacidad de análisis y pensamiento. Los adolescentes de ahora, dice, están cortos en cuanto a esto. Nunca olvido cuando allá por el 2019, dice, un alumno en su último año de carrera a nivel medio me dijo: no hago la tarea, me da pereza pensar. No lo culpo del todo, dice. Fue educado de tal manera que no desarrolló la capacidad de análisis y pensamiento. Crudo, pero triste. Y es lo que está pasando, ¿no? Sin duda. Es lo que está pasando en el sistema actual. ¿Sabe? Yo estaba pensando hace unos días, por ejemplo, ¿por qué tanto? O no sé si usted se ha dado cuenta, pero hoy hay muchos programas de reforzamiento. Sí. Incluso mucha gente tiene como emprendimiento sobre esto, ¿no? De reforzamiento educativo, matemáticas, inglés, lenguaje. Ya, y dependiendo del área que el niño necesite, recibe ese tipo de reforzamiento, ¿verdad usted? Buenísimo. Cosas que antes no estaban, ¿verdad? Bueno, al menos hasta cuando yo estudié sexto primaria, no había reforzamiento, ¿verdad? Usted, no sé ¿a qué cree usted que se debe ese fenómeno? Mire, pastor, yo creo, bueno... no vamos tampoco a demonizar a quienes se dediquen a eso. Claro, está bien. Háganlo. Está bien. Lo que yo quiero... Fíjese que aquí existe algo, pastor. Y es la misma, es el mismo problema. ¿Sí? Y aquí entramos tal vez a otra ala, si queremos decir así, de la problemática. Ajá. Porque estamos planteando la problemática, por ejemplo, de la no comprensión de nuestra identidad creadora, nuestra identidad bíblica, ¿verdad usted? Como así creación. Uh-huh. Pero aquí ya entra otro asunto, fíjese, pastor, que en esa dinámica de abandono,
En esa dinámica de abandono también muchos niños hoy en día, ante el abandono y falta de acercamiento de los padres, pastor, en esa educación, también no tienen ningún tipo de interés, por ejemplo. Sí, pues. Y según algunos analistas, por ejemplo, hoy en día en España se están dando muchos estos fenómenos, mire, pastor, e investigaciones en unas universidades, que el exceso uso de las pantallas, por ejemplo, está llevando a que muchos perdamos la capacidad de pensar. Y no tengamos ganas de pensar, de hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Ese es un concepto bueno de analizar. ¿Por qué? Porque todo está fácil. La pereza de pensar. Exacto. Una serie, por cierto, pastor. Sí. Sí. Entonces, todo lo queremos rápido. Vivimos en una cultura donde o sea, todo lo queremos rapidito, ¿verdad usted? Exacto. Entonces, pagamos internet más caro para que rápido se fluyan las cosas. Si aparece aquella ruedita De cargando es lo más estresante. ¿me entiende? Entonces, pero también lo traemos al proceso educativo, pastor. Y los patojos van al colegio y no quieren poner atención. Exacto. Entonces el padre necesita hacer un gasto aparte. Podríamos decir que no tienen una mente inquisitiva. Exacto. Y miren, pues Dios ha escondido tesoros en la creación para que las mentes inquisitivas las descubran. O sea, Dios da la sabiduría a artistas, Claro. a científicos, a médicos, a exploradores. Lo que hablábamos de Francis Collins. Exacto. O sea, Pero esa capacidad de explorar, de buscar, la estamos perdiendo. Nuestros sentidos están embotando cada vez más, ¿verdad? y alguien puede decir, se están fíjese, atrofiando. pastor, alguien puede decir, fíjese usted, sí, es que el conservadurismo lleva a que limites tu mente. No, en el buen sentido, Sí. una forma bíblica, pastor, un sentido bíblico nos lleva a eso. Precisamente. A la búsqueda, a la la exploración. búsqueda. A lo que estábamos diciendo, a la comparación de diferentes informaciones, Exacto. de diferentes conceptos para llegar o tan siquiera acercarnos a la verdad. Exactamente, o sea, venir y ser inquisitivos, como usted dijo, preguntar, o sea, explorar, no quedarse con el concepto dado, sino que ver. Entonces, en esa dinámica, ahora le hago una pregunta, ¿cómo, por ejemplo, imagínese usted que hubiera sido mente perezosa cualquiera de los famosos científicos en la historia de la humanidad? O sea, Thomas Alva Edison, por ejemplo, con la bombilla eléctrica, pastor. Sí. ¿Cuántas veces intentó? Si no estoy mal, como 100 y algo veces. Sí. Que no salía y no salía y no salía. Exacto. Y el tipo siguió intentando. Así es. Esas mentes. La búsqueda. O sea, La búsqueda. Entonces, constante. ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir? Que Dios, en esa dinámica de Génesis 1 al 3, pastor, deja mucha evidencia para que el hombre haga eso. Para que el hombre busque. Exactamente, pastor. Exacto. Administre, sojuzgue. O sea, por eso le hizo una casa antes. Precisamente esta semana reflexionaba algo sobre eso, de que Dios antes de crear al hombre no lo creó a la deriva. No, le hizo un lugar, el mejor lugar de la tierra, el mejor del lugar universo que jamás ha existido antes. Ya, entonces se lo entregó y le dijo administralo. Ya, pero el hombre falló, ¿verdad? El hombre pecó. Entonces, pero es interesante. Y a pesar de esa caída, Ajá. la misericordia de Dios, Sí, Dios mostró gracia. y el hombre sigue desarrollándose, pastor. Exacto. Sigue desarrollándose. Entonces, la dinámica es la misma. Que los descubrimientos, que la ciencia, la ocupemos en el buen sentido, pastor. Sí. O sea, yo a veces, fíjese que me sorprendo, por ejemplo, hace poquito veía una publicación en donde salía el gasto militar de las diferentes potencias del mundo. Y eso que el gasto era, pastor, en un año. Ajá. Pastor, eran unas cantidades monstruosas de dinero que ocupa, por ejemplo, las principales potencias como Estados Unidos, Sí. Rusia, China, que están ahí arribita. Que estoy seguro, pastor, que muchas de las problemáticas sociales en el mundo se resolvieran Sí. con ese dinero. Sí.
Como alguien dijo por ahí, si todo el pisto que invierten en descubrir si hay agua en Marte Entonces, lo invirtieran en cosas acá, bueno, es un decir, ahora, ¿verdad? ¿qué quiero decir con exacto? Es un decir. Ahora, ¿qué queremos decir con este pensamiento, con este análisis? Que el hombre sin Dios pierde el sentido. Exacto. Entonces, nuestros hijitos, familia, usted que me ve, hoy le hablo a usted. Si nuestros hijitos no tienen una comprensión correcta de quién es Dios, siendo educado por usted, papá, usted, mamá, dijo, ¿quién? Ríos Momba. Usted y yo. Van a censurar por mencionar a un dictador aquí, dice. Cuidado, pastor. Usted y yo tenemos que educarlos. Educarlos para que cuando vayan al sistema, pastor, ellos sean mentes brillantes, pastor. Exacto. En el concepto que tengan esa mente inquisitiva del búsqueda. Creador, Así es. pero en el marco correcto. Así es. En el marco que le entienda que es hecho imagen y semejanza de Dios y salvado hoy por la verdad, por el Logos. Así es. Recuperado, redimido por el Logos. Ese niño redimido por el Logos, láncelo al sistema científico que va, pero ya educado. Exacto. Formado. Que no el sistema lo educa. Sí. ¿Sí? Láncelo. Y ese va a ser un brillante cerebro, pastor, para Así la es. gloria de Dios. Exacto. Y mire, podemos decir que así a grandes rasgos, ¿verdad? El Señor nos ha creado con una mente para eso, para que la utilicemos, para que la explotemos en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque hay un concepto bíblico que se llama revelación general. Y la revelación general habla de que Dios puede ser visto fuera de las páginas de la Escritura. ¿En dónde? En la creación. Es lo que dice Romanos capítulo 1, ¿no? 19 al 20. Porque las cosas invisibles de Dios, dice, su poder, su eterno poder y deidad se hacen visibles por medio de la creación. O sea, Dios de alguna manera también puede ser encontrado en la belleza de la creación. Claro. ¿Ya? Entonces Dios quiere que usemos nuestra mente también para encontrarnos con Él ahí, ¿ya? En la belleza de la creación, en la belleza de lo que Él creó. ¿Ya? Hace poco. Y luego tenemos la revelación específica, que es la palabra, que esa ya nos da ciertas directrices de cómo vivir y cómo pues, ser salvos y cómo tener una comunión personal con el Señor, ¿verdad? Pero me parece interesante cómo el Señor también se revela a través de la revelación general. O sea, el Señor dejó tantas cosas bonitas, ¿verdad? Las flores, los árboles, las montañas, las lumbreras, las estrellas. Pastor. Ya que al ver todo eso, al observar todo eso, compare, por favor, lo que hablábamos. ¿Ya? Compare, por favor, porque, ¿sabes? Y cito a Darrell Miller, él dice que aún los científicos ateos reconocen un propósito en la estructura de vida, aunque la llaman contradicción metafísica, pero reconocen que hay una estructura. Diseñada. Exacto. ¿Ya? Entonces, por favor, compare. No se deje llevar. Si yo creo que cualquier hombre o mujer que anda buscando la verdad, la va a encontrar. ¿Ya? Pero de verdad. Ahora, si usted nada más quiere algo que le satisfaga sus preferencias personales, pues ahí son otros 20 pesos, ¿verdad? Exacto. Pero mire, yo he estado meditando mucho acerca del cuerpo humano, pastor, últimamente. sí. Y una publicación maravillosa acerca, por ejemplo, de las conectividades arteriales que tenemos en el cuerpo. Así es. O sea, es una maravilla, pastor, ver el diseño del cuerpo específicamente. El diseño del cerebro, pastor. O sea, el cerebro es una majestuosidad. Correcto. El bombeo de la sangre. O sea, todo es una maravilla. Entonces, tenemos lo que pasa que... O sea, cuando hablamos de revelación, perdón por la interrupción, pastor, pero cuando hablamos de revelación general, ¿verdad usted? Toda la creación grita, es como que nos estuviera gritando Ahí está. que hay un Dios todopoderoso, creativo, que hay un Dios creador, que hay una mente maestra
detrás de todo esto, detrás de tu cuerpo, detrás de no es simplemente sangre corriendo por tus venas. O sea, no es simplemente tu cerebro emitiendo señales eléctricas para tus músculos, para tus órganos. No, es algo de Dios. Es algo diseñado por Dios, por el maestro, ¿verdad? Por el crack. Pastor, un buen tema, un título para prédica, ¿no te lo digo? Sí. El grito de Dios. Sí. O sea, y digo yo, es impresionante porque aún nuestro mismo cuerpo es un testimonio, claro, de la gracia, de la creatividad de Dios. Ya, a ninguno de nosotros se nos hubiera ideado la forma en que nosotros somos, la forma del humano, ¿verdad? Pero Dios lo hizo así y lo hizo bien. Dice que era bueno en gran manera. Ya, entonces, qué glorioso pensar, por un lado, qué glorioso pensar que todo a nuestro alrededor grita el nombre de Dios. Amén. Pero qué triste es que no escuchemos. Y qué triste es que el hombre no escuche ese grito. Ya. Y es por eso que estamos como estamos. Exacto. Cuando el hombre pierde el sentido de su identidad. Correcto. Pastor, el tema está buenísimo, pero tenemos que ir ya como llegando a la parte final. Y eso estaba viendo que se pasó luego el tiempo. Conclusiones, pastor, palabras finales. Antes un saludo para hermano Eric Sosa que se está ahí conectado. Saludos también hermano Juan Alonso, hermano pastor. Saludos, Juanito, hermano gracias. César Orellana Bracamonte también. Yo creo que César se está uniendo al grupo, pastor, de darle una panita. Saludos, Checha. En diciembre del 2026. Una panita para Checha porque sí nos está viendo. También ahí la señora de Osorio, pastor, Elizabeth de Osorio. Sí, saludos. Saludos allá hasta ¿qué? Zona 7. Shusholandia le dicen. Fili Bustamante, hermano Fili, gracias. Nos comentó ahí, hola hermanos varones, dice, Dios les bendiga. Gracias hermano Fili, saludos hasta Estados Unidos. Y por supuesto también Iván Aquino Martínez, hasta Izabal. Saludos mis estimados, dice. Saludos Iván Martínez. Saludos Iván, muchas gracias siempre por tu sintonía. Julito Valdés también por ahí estuvo. Saludos, por cierto, saludos a ¿cómo es que se llama la abuelita de Kenny? Santo Dios, ahí me la puse, pero es un saludo a nuestra hermana. Un saludo a la abuelita mamá de nuestra hermana Edith de Chacón. Así es. Abuelita. Saludos, muchas gracias por la sintonía. Sí, la vimos el domingo y ella dijo que era fiel televidente, ¿verdad? Así es. El programa. Muchas También gracias. Varias gentes, pastor, lo encuentran a uno en la calle y le dicen, mire el programa. Así que un saludo especial. Hay gente que a veces llega en el negocio. Bueno, ¿y usted sale en el programa? Sí. Un saludo especial a todas las personas. Saludos, que nos hermanos, ven, pastor. y muchas gracias. También hay varias. Hay una tía nuestra también, tía Mita, le decimos nosotros, ¿verdad? Que nos ve también. Así que un saludo especial a tía Mita y a toda la familia, pastor. Así es. Allá está la colonia Minerva también pendientes del programa. Gracias siempre. Gracias, pastor. Por la sintonía y invitados para el próximo. No, va a estar bueno esto. Episodio 222 y empezaremos hablando sobre una idea de los reformadores. ¿Qué pensaban los reformadores acerca de la educación? Y ellos hablaban de una metáfora que usaban los 3 grandes libros. Así que vamos la revelación, que es la Biblia, la creación, que es la naturaleza, y la razón, la lógica y la filosofía. De eso vamos a estar hablando un poco, cómo se interseccionan estos 3 conceptos, estos 3 grandes libros, 3 ideas que proponían algunos de los reformadores. Así que les invitamos a que ustedes puedan acompañarnos. Así es. Próximo miércoles, 6 de la tarde. Si Dios lo permite. Así es. Familia, gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Y si el Señor lo permite, nos vemos en nuestro próximo programa. Gracias por estar con nosotros. Pero antes de irnos, siempre queremos recordarles que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios los bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.